Bien, lo que habíamos dicho en la reunión anterior, ¿no es cierto? Habíamos empezado a ver, ¿no es cierto?, algunas elasticidades que eran importantes, ¿no es así? Habíamos dado varios ejemplos, ¿no es cierto?, de aplicaciones de las elasticidades, etcétera, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho que habían dos o tres más bien elasticidades que eran como imposibles de evitarlas y que tenía mucho sentido, ¿no es cierto?, que la por lo menos los conocieran. Además, entre otras razones, porque tiene cierta importancia para ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, conocer algo de esta cosa. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que lo más normal, ¿no es cierto?, era medir la elasticidad de precio de los bienes, ¿no es cierto? Eh, y la elasticidad de precio, ¿no es cierto?, habíamos dado definiciones, algunos ejemplos, etcétera, ¿no es cierto? No sé si dimos aplicaciones sobre eso. Déjame ver una cosa. La habíamos definido simplemente, ya, pero vamos a volver sobre ella. Habíamos estado explicando la cuestión de los problemas que teníamos, ¿no es cierto? Los problemas que teníamos, ¿no es cierto?, con la nomenclatura de eso. Vamos a dar un ejemplo un rato más, o démoslo al tiro. Vamos a decir algunas indicaciones sobre la necesidad de expresión, porque no quiero hacerlo muy enredado. Después estuvimos viendo las elasticidades de ingreso, ¿ok? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que una de las características que tenía esto, ¿no es cierto?, era que resaltaba el hecho, ¿no es cierto?, de que en realidad los bienes de lujo, los bienes esenciales, cosas, esos nombres y esos apellidos idiotas que le pone la gente, ¿no es cierto?, no tienen mucho sentido, ¿ok? En realidad las personas definen, ¿no es cierto?, su relación con los bienes precisamente a través de una medida como la elasticidad, ¿ok? La manera, ¿no es cierto?, que nosotros podemos caracterizar, ¿no es cierto?, el comportamiento de los bienes es a través de la conducta de las personas. Eh, Significaba, ¿no es cierto?, que un antecedente básico, ¿no es cierto?, para saber de qué estábamos hablando, ¿no es cierto?, era conocer la elasticidad precio, la elasticidad de ingreso, ¿no es cierto?, de los bienes. De hecho, esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? La curva demanda-ingreso, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la curva de Engel. Eh, y es una curva muy importante, ¿no es cierto?, porque te relaciona, si se quiere, ¿no es cierto?, el comportamiento de las personas, te vincula con las necesidades directamente de las personas. ¿Ok? Quizás a usted le sorprendería, ¿no es cierto?, que si yo conocer que un bien, ¿no es cierto?, que es una tremenda demanda, que es un bien muy básico, ¿no es cierto?, en Chile, es la movilidad, es el transporte en la ciudad. Y quizás eso les ayuda a entender por qué se forman tantos problemas, que si yo, por el Transantiago, ¿no es cierto?, por los 30 pesos del metro, por un montón de cosas de ese estilo. La movilidad dentro del espacial, ¿no es cierto?, en Chile se comporta como un bien de primera necesidad, ¿ok? Tiene una elasticidad de ingreso muy baja, ¿no es cierto? La gente suele moverse mucho, ¿no es cierto? Y cuando enfrenta restricciones de movimiento, ¿no es cierto?, se pone de bastante maleta, te diré, ¿ok? Eh, Busca sustituir las cosas, ¿no es cierto?, pero no deja de moverse. Mm. Qué sé yo, probablemente una de las cosas que a ustedes les llaman la atención, ¿no es cierto?, que, que se inició el Transantiago en Santiago, ¿no es cierto?, ha aumentado, ¿no es cierto?, el uso del transporte en automóvil. O sea, dado que el transporte público es muy malo, la gente empezó a sustituirlo, ¿no es cierto?, por transporte privado, pero no deja de moverse. ¿Ok? Eso es muy sudaca, ¿no es cierto? En los países, ¿no es cierto?, sudamericanos, estos suelen ser países con ciudades enormes, ¿no es cierto?, en los cuales la gente busca oportunidades de ingreso, qué sé yo, de recreación, de cultura, lo que sea, ¿no es cierto? Y suele ocurrir, ¿no es cierto?, eh, que esas ciudades son ciudades muy grandes, ¿no es cierto?, muy mal organizadas, y por lo tanto los costos de moverse dentro de ellas, ¿no es cierto?, son muy altos. ¿Okay? Y de esa realidad no escapa Quilito, ¿no es cierto? Es lo mismo que ustedes van a encontrar en Perú, en Colombia, en casi todos los países de América del Sur. ¿Okay? Eh, Eso. ¿Okay? Eh, Habíamos dado algunos ejemplos de bienes, ¿no es cierto?, que eran bienes de lujo en Chile también. ¿Okay? Es decir, aquellos cuya elasticidad de ingresos es mayor que uno. ¿Okay? Es decir, que la gente en la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso, no es cierto? Que cuando uno dice que tiene una elasticidad de ingresos mayor que uno, significa, ¿no es cierto?, que en realidad la gente sacrifica el consumo de otros bienes para poder adquirir este bien en particular. Deja de consumir otras cosas, ¿no es cierto?, para consumir este bien, o se endeuda. ¿Ok? Eh, que es una manera, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, de restringir el consumo futuro, ¿no es cierto?, para poder adquirir esos bienes que son considerados de lujo. Y entre esos bienes de lujo, ¿no es cierto?, en Chile, habían cosas, ¿no es cierto?, que por el discurso político, ¿no es cierto?, social, que uno ve habitualmente,
parece ser más bien bienes básicos, o por lo menos así se han vendido, ¿no es cierto? La educación superior, por ejemplo, es un bien de lujo en Chile, la educación en general, ¿ok? Es un bien de lujo en Chile. Eh, la vivienda, ¿no es cierto? En el caso chileno también se comporta como un bien de lujo, ¿ok? Estoy explicando algo sobre eso, no sé si hay algunas dudas sobre, eso, sobre esos temas, ¿no? ¿No hay problemas con esos temitas? Reitero, y aquí una cuestión súper importante, ¿no es cierto?, en mi opinión. Aquí la cuestión básica, ¿no es cierto?, que vale la pena enfatizar de nuevo, ¿no es cierto?, es que la relación, ¿no es cierto?, de los consumidores, de las personas con los bienes, no la da un predicador, un militante del Partido Comunista, o un parlamentario, nada de eso. Ni el poder judicial, ninguna de esas cosas, ¿no es cierto?, decide qué es lo, qué es lo de lujo, cómo es la relación entre los bienes. Lo deciden las personas, ¿ok? Con su conducta desde el punto de vista económico, ¿ok? Um, y eso les permite a ustedes, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿no es cierto?, no juzgar, que es súper importante, ¿ok? Me pasó, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás acá, ¿no es cierto?, en que tuve que hacer unos estudios sobre el comportamiento de la familia respecto a las deudas de universitarias. Y me encontré con que gente, ¿no es cierto?, que declaraba no poder pagar 100 lucas en la universidad, por decir algo, por decir una cifra cualquiera, gastaba 200, ¿no es cierto?, qué sé yo, en comprar electrodomésticos, ¿no es cierto?, en pagar cuotas de tarjetas de crédito y cosas de ese estilo. Uno diría, bueno, lo que me encontré en esa oportunidad fue que mucha gente dijo, hoy, pero ¿cómo es posible? ¿Qué frescos son estos tipos? ¿Ok? Ante lo cual yo respondí, no juzguéis si no queréis ser juzgados. No, no tengo alma de predicador. Los mandé a la punta del cerro, no sé qué les dije quién eran ellos para decir por qué la gente tomaba las decisiones que tomaba. Eh, eso es súper importante. ¿Ok? Es muy frecuente, ¿no es cierto?, que la gente tenga la tendencia grave, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a tomarse la palabra sin que se la piden. Bien. La última elasticidad, ¿no es cierto?, que en la que vamos a trabajar, ¿no es? En la que vamos a especificar, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la elasticidad cruzada. Vamos a compartir pantalla ahora entonces. ¿Dónde lo tengo esto? Se me perdió. Ahí está. Compartir pantalla con... Ya está. Lo que habíamos dicho entonces, ¿no es cierto?, que la próxima elasticidad que vamos a ver, ¿no es cierto?, entonces es lo que se conoce como la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada se denota X, Y. Eso, ¿no es cierto?, la podemos definir como la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X, ¿no es cierto?, ante una variación porcentual cualquiera en el precio del bien Y. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Cuidado, esta cuestión genera, ¿no es cierto?, también descansa en un concepto económico muy importante, que lo vamos a escribir solamente. ¿Okay? Lo que está diciendo esto, ¿no es cierto?, que en realidad las demandas por bienes están relacionadas, aun cuando los bienes, ¿no es cierto?, sean muy distintos entre ellos. Hay alguna relación entre ellos. Eh, Ustedes son muy niñas, ¿no es cierto?, o niños, para estas cosas, ¿no es cierto?, pero si uno resuelve estrictamente, de manera rigurosa, el problema de, ¿cómo se llama?, de optimización del consumidor con muchos bienes, se va a encontrar, ¿no es cierto?, con que todos los precios están relacionados. ¿Ok? Todas las decisiones de consumo, ¿no es cierto?, de las personas están relacionadas, ¿no es cierto?, y el consumo de un bien puede no cambiar, ¿no es cierto?, puede cambiar aun cuando no cambie ninguna condición explícita de ese bien. Bien, aquí básicamente hay dos casos, ¿ok? Hay básicamente dos casos importantes, ¿no es cierto? Uno, ¿no es cierto?, cuando esto es positivo, ¿ok? Cuando la elasticidad cruzada es positivo, vamos a poner los nombres aquí, no la noté. Esto es la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, entre los bienes X, X, ¿no es cierto? Puede tener dos casos, ¿no es cierto? Este caso, ¿no es cierto? Y podría también ocurrir que la elasticidad cruzada X, Y sea menor que cero, sea negativa.
¿Ok? ¿Qué significa eso? Si es positiva, ¿no es cierto? Significa que un aumento en el precio del bien Y, ¿no es cierto? Un aumento del precio del bien Y hace que aumente el consumo del bien X, de otro bien. ¿Qué tipo de bien estamos hablando aquí? Bueno, esta relación es más o menos obvia, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Que estamos hablando de bienes que son sustitutos. Ejemplo, ¿qué pasa con, qué sé yo, con el consumo de carne de pollo, ¿no es cierto? Si es que sube el precio de la carne de vacuno. Obvio, ¿no es cierto? Si sube el precio de la carne de vacuno, la gente va a tender a sustituir la carne de vacuna, ¿no es cierto? Y va a comprar más pollo. O sea, estamos hablando de dos bienes sustitutos. Esto está ampliamente documentado, ¿no es cierto? Qué sé yo, uno se puede encontrar con muchísimos bienes, ¿no es cierto?, que les pasa lo mismo. Que se sube el precio de la benzina, ¿no es cierto?, qué sé yo, y aumenta, qué sé yo, el uso de los taxis colectivos, de las micro, qué sé yo, aquí porque la gente guarda los autos en la casa. ¿Ok? Sube el precio, qué sé yo, del té, ¿no es cierto?, y la gente empieza a tomar más café. Ese tipo de cosas pasan siempre. Bueno, la derivada siguiente, ¿no es cierto?, es bastante obvia, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que si la elasticidad cruzada es negativa, este otro caso, ¿no es cierto?, entonces los bienes son complementarios. ¿Ok? Eh, Bienes complementarios. ¿Por qué complementarios? Bueno, sencillo, ¿no es cierto? Piénsenlo de esta manera. ¿Qué pasaría si les digo, mira, subió el consumo subió el precio del azúcar? ¿Qué pasará con la demanda por café? Bueno, lo más probable, ¿no es cierto?, es que también disminuya el consumo de café. ¿No es cierto? Porque la gente toma tazas de café con azúcar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa cuestión, ¿no es cierto?, debería incidir, ¿no es cierto?, en el consumo de tazas de café. Y por lo tanto también del café. ¿Ok? Eh, Y así por el estilo, uno puede encontrar, ¿no es cierto?, montones de relaciones entre bienes, ¿no es cierto?, que se comportan de esa manera. De nuevo, again, ¿no es cierto?, esta relación es una relación que la dan los consumidores. ¿Estamos claros? Aquí no hay experto que valga, ¿ok? Eh, ¿Por qué les digo esto? Ejemplo, un ejemplo que yo siempre uso, creo que alguna vez lo conté. El caso de los combustibles, ¿no es cierto?, en Inglaterra en la década de los 70. ¿Conté ese caso? No, ni me acuerdo, pero no importa, se los cuento. En Inglaterra, ¿no es cierto? O sea, no en Inglaterra, en todo el mundo, ¿no es cierto?, hubo una tremenda crisis a principios de los años 70. Entre el año 73 y el 75, ¿no es cierto?, el precio del barril del petróleo, ¿no es cierto?, se multiplicó por, no sé, 10, en el peor de los casos, si tomamos del año 70 hasta el 75, 10 veces. Si tomamos el precio, ¿no es cierto?, desde el 73 al 75, unas 5 veces. ¿Ok? Eso es una brutalidad, una bestialidad increíble, ¿no es cierto? Es decir, piensen lo que pasaría, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no es cierto?, si por ejemplo, no sé, hoy día el precio de la benzina está como 800 pesos más o menos, 700 pesos, no sé, por ahí. Piensen, por ejemplo, qué es lo que pasaría en Chile si es que el precio de la benzina empezara a subir como caballo, de modo tal de que aquí a 2 años más, ¿no es cierto?, no sé, pues, el precio de la benzina está a 4 lucas el litro. Esa es la pelotera que queda. ¿Ok? Esto fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Inglaterra, como les digo, en el mundo entero en realidad, ¿no es cierto?, en los años, a principios de los años 70. En Inglaterra, ¿no es cierto?, se observó una cosa curiosísima. ¿Ok? Al aumentar el precio del petróleo, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurrió, ¿no es cierto?, es que aumentó el consumo de aceite de motor. Tomen. Usted le pregunta a un ingeniero, ¿no es cierto?, les va a decir, mira, esos dos bienes son complementarios. O sea, que si la gente usa benzina, ¿no es cierto?, es porque se lo está echando el auto. Y si se lo está echando el auto, ¿no es cierto?, el auto necesita aceite para funcionar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esos dos bienes, ¿no es cierto?, deberían ser complementarios. O sea, si sube el precio, ¿no es cierto?, de la benzina, tendría que disminuir el consumo de aceite de motor porque está disminuyendo el consumo de benzina. ¿No es así? ¿Y cómo es que ocurrió lo contrario? ¿Cómo ocurrió eso, ¿no es cierto?, de que sube el precio de la benzina y aumenta el consumo del aceite de motor? Fíjate que en ese caso la gente se comportó como si el aceite de motor, ¿no es cierto?, fuera un bien sustituto de la benzina.
¿Qué tal? ¿Por qué ocurrió eso? A ver, adivinen, adivinen, adivinadores. ¿A alguien se le ocurre una buena razón para que haya ocurrido una cosa como esa? Como me lo sospechaba desde el principio, no. Y la respuesta es bastante poco sospechable, digamos. ¿Ok? Lo que ocurrió, muchachos, es que la gente, ¿no es cierto? Una de las cosas que ocurrió, ¿no es cierto? Cuando empezó a subir la benzina, ¿no es cierto? Es que, eh, es que la gente empezó a buscar, o sea, principalmente las fábricas automotrices, más bien, empezaron a buscar vehículos de más bajo consumo. En esos años, ¿cierto? No era raro que un auto usara 1 litro por kilómetro de benzina. O sea, son vehículos sumamente gastadores. En esos años, ¿cierto? Lo que ocurrió, ¿no es cierto? Fue que la gente, por presión de demanda, ¿no es cierto?, empezaron a buscar maneras de hacer automóviles más económicos. Y dieron con los motores de 2 tiempos. Los motores de 2 tiempos, ¿no es cierto?, son motores relativamente chicos, ¿no es cierto? De hecho, empezaron a salir autos, ¿no es cierto?, con motores de 500 centímetros cúbicos, 800 centímetros cúbicos, ¿no es cierto?, motores chiquititos. Pero eran con motores de 2 tiempos. El motor de 2 tiempos es mucho más eficiente en el uso de combustible, rinde más potencia por, qué sé yo, por litro de benzina, ¿no es cierto? Es un motor más simple, ¿no es cierto? Por tanto, es un motor más barato. Tiene un montón de ventajas respecto del motor convencional, el motor de 4 tiempos. ¿Okay? Uno de los problemas que tiene el motor de 2 tiempos, ¿no es cierto?, es que como es un motor muy simple, ¿no es cierto?, no tiene lubricación, no tiene sistema de lubricación interna, ¿no es cierto? Entonces, esos son los motores que hay que hacerlos andar con mezclas. Hay que echarle una mezcla de aceite y benzina al estanque. El aceite no se quema, nada que le parezca, ¿no es cierto?, porque no es combustible, ¿no es cierto? No pasa nada en el motor, solo que es la única manera, ¿no es cierto?, de lubricar ese motor. Que significa que parte del aceite se quema también, ¿no es cierto? Y por tanto, esos vehículos consumen aceite, ¿no es cierto?, para funcionar. Esta es la explicación. Ustedes se fijan, ¿no es cierto? Un bien, si ustedes le hubieran preguntado a un ingeniero, ¿no es cierto?, les habría dicho, mira, estos son bienes complementarios, ¿no es cierto?, la benzina con el aceite motor. Pero la gente, ¿no es cierto?, los usó como sustitutos. Las personas lo usaron como sustitutos. Las personas son inmedibles en ese sentido. ¿Ok? Vamos a ver un par de cosas más vinculadas con ese tema, ¿no es cierto? Antes de cerrar este tema de la demanda del consumidor, porque no me interesa mucho hacer muchos más comentarios. Pero, básicamente, ¿no es cierto?, les diría 3 o 4 cosas, ¿no es cierto?, para cerrar. Eso respecto a elasticidades. Creo que no dimos ejemplo de elasticidad de precio, eso me parece importante. ¿Eh? Puede ser importante. Mm. Ya, hagamos un ejemplo. Solo ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos de elasticidad de precio. De elasticidad de precio. Algunos ejemplos, ¿no es cierto? Normalmente, ¿no es cierto?, la elasticidad a precio, ¿no es cierto?, de un bien se aproxima a cero, ¿no es cierto? Y aquí se dice, ¿no es cierto?, esto es la demanda por vicios. Esto significa, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, tiene una función de demanda muy paradita, como eso, por ejemplo, la demanda. ¿Ok? Si este es el precio, esta es la cantidad, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que si tú le cambias mucho el precio a las personas, ¿no es cierto?, el efecto sobre el consumo es muy pequeño. ¿Ok? Desde P0 a P1, desde Q0 a Q1. ¿Ok? Este es el caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, del cigarro, del alcohol, ¿no es cierto?, de una serie de cosas, ¿no es cierto?, que son poco sensibles a los precios, de las drogas. ¿Ok? Um, y esto tiene un montón de derivaciones políticas importantes. ¿Ok? De hecho, ¿cómo se llama? No es raro que los gobiernos pongan impuestos sobre bienes que son como estos, impuestos a los vicios. ¿Ok? Porque como son demandas muy inelásticas, ¿no es cierto?, eso asegura, ¿no es cierto?, que son muy buenos para recaudar plata. De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, si ustedes ponen benzina, por ejemplo, que tiene una demanda muy inelástica también, más de la mitad del precio de la benzina, ¿no es cierto?, son impuestos. Si ustedes se compran una chela, ¿no es cierto?, cerca del 60% del precio son impuestos.
Si ustedes compran cigarros, ¿no es cierto? Qué sé yo, el 85% del precio de los cigarros son impuestos. ¿Qué tal? ¿Cuál es el punto de este asunto? ¿Ok? Cuidado, ¿no es cierto? Este tipo de demanda, ¿no es cierto? La demanda por vicios, ¿no es cierto? Como les digo, además suele ser, ¿no es cierto? Un argumento muy recurrente, ¿no es cierto? Eh, Suele ser un problema, suele constituirse en un problema social. En el caso de las drogas, por ejemplo, eh, ha pasado, bueno, la experiencia con la derogación, con la ley seca en Estados Unidos, ¿no es cierto? Mostró algo muy parecido a lo que está pasando hoy día con las drogas. En la medida que tú prohíbes, ¿no es cierto?, el uso de drogas, como la demanda es inelástica, ¿no es cierto?, como tiene esta característica, ¿no es cierto?, la demanda, como es así, lo que ocurre es que la gente no se para mucho a pensar cuánto le cuesta la droga, la va a conseguir igual, ¿ok? Significa que está dispuesta a pagar mucho por la droga, ¿no es cierto? Y significa, por tanto, que ahí tienes una fuente de corrupción, ¿no es cierto?, de problemas de todo tipo, ¿no es cierto?, de delito, ¿no es cierto?, de un montón de problemas de ese estilo, porque la gente no deja de consumir ciertas cosas. Una elasticidad de precios cercana a cero, ¿no es cierto?, es una demanda por un bien, ¿no es cierto?, que de hecho le llamamos demanda por vicios. No es estrictamente un vicio, pero también es súper necesario para las personas, en la percepción de ellos. ¿Ok? Una elasticidad, ¿no es cierto?, que tienda al infinito, ¿no es cierto?, por contraposición, que sería una demanda como esta, ¿no es cierto? Esto sería una demanda muy cercana al infinito, ¿no es cierto? Se trata, ¿no es cierto?, de una función de demanda, ¿no es cierto?, que tiene características bien especiales. Normalmente esto es lo que se considera que ocurre en los mercados competitivos. ¿Ok? La gente, tú no puedes, ¿no es cierto?, variar los precios, ¿no es cierto?, en un mercado, ¿no es cierto?, cuya demanda es muy alta. ¿Ok? Porque los cambios de la cantidad demandada son muy fuertes. Hagamos un poquito menos drástico ese cambio, ¿no es cierto?, para que se pueda ver lo que estoy tratando de decir. Por contraposición, ¿no es cierto?, al ejemplo que habíamos dado antes, ¿no es cierto?, que si yo estaba pensando en una función de demanda que sea como eso. Fíjate que en una demanda como esa, ¿no es cierto?, un pequeño cambio en el precio, ¿no es cierto?, digamos, por ejemplo, desde aquí, si ese es P0 y este es P1, fíjate lo que nos produce. Cambia la demanda desde Q0 hasta Q1. Un pequeñísimo cambio, ¿no es cierto?, en los precios produce saltos muy grandes en la demanda, ¿no es cierto? Y eso es muy característico de los mercados competitivos. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque uno de los problemas que hay en los países como el nuestro, ¿no es cierto? Son países pequeños, son economías pequeñas, son muy frecuentes, ¿no es cierto?, las colusiones, la concentración industrial y una serie de otros problemas más, ¿no es cierto?, que hacen sospechar de que la gente está un poco esclava, ¿no es cierto?, de los vendedores, de las empresas. El problema, ¿no es cierto?, es que si nosotros vemos las funciones de demanda como esa, nos vamos a dar cuenta que es al revés. Las empresas también son esclavas de los consumidores. ¿Ok? Eso. Hay un par de ejemplos que se me habían olvidado de verlo, ¿no es cierto?, para el caso de la función de demanda. ¿Ok? Bien. Dudas hasta aquí. Con esto cerremos elasticidad, ¿no es cierto? Están presentadas las elasticidades, ¿no es cierto? Y con eso para mí es suficiente por ahora para este curso. Eh, dudas. Observaciones, alcances, quejas. ¿Alguien tiene algo que opinar sobre el tema? Bien, chanchitos. Lo siguiente que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, era que, bueno, habíamos presentado la función de demanda, no habíamos saltado todo el proceso, ¿no es cierto?, de derivación de la función de demanda a partir de los mapas de utilidad, esa cosa. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que esto podía ser una función de demanda. ¿Ok? Esa función de demanda, ¿no es cierto?, lo habíamos comentado en clases anteriores, ¿no es cierto?, dijimos, mira, es una función que depende de muchas variables. La función de demanda se puede mover, se puede poner más paradita, más acá, más allá, ¿no es cierto? Pero aquí
hay que hacer dos cosas, ¿no es cierto? Hay que advertir dos cosas que son súper importantes que lo tengan presente. ¿Ok? Cosa uno, la demanda, ¿no es cierto?, es una medida de flujo. Una medida de flujo. Significa, ¿no es cierto?, que la cantidad demandada es por unidad de tiempo. La demanda, la cantidad demandada, ¿no es cierto?, está establecida en unidades de tiempo. O sea, lo que estamos diciendo es que esto es un Q sub T. La gente demanda cierta cantidad de kilos a la semana de pan, de tomate, de lechuga, lo que sea, ¿ok? A la semana. La gente compra, no sé, cuántos litros de benzina, ¿no es cierto?, al día, ¿ok? Es una unidad de flujo. Eso lo hace esencialmente variable. Cuando uno cambia la unidad de flujo, ¿no es cierto?, las cosas cambian muchísimo. No solo porque cambian las unidades de la función de demanda, ¿no es cierto?, sino que porque además la gente tiene más tiempo para optimizar sus consumos. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que en la medida en que el tiempo es más largo, ¿no es cierto?, la gente es capaz de adaptarse, ¿no es cierto?, a las nuevas condiciones de precios. ¿Se acuerdan cuando vimos que la variación compensada y la variación equivalente, decíamos, mira, si hay un cambio en los precios relativos, pasa tal cosa, ¿no es cierto? Eso no pasa instantáneamente. ¿Ok? De hecho, los cambios son lentos, en general, en la demanda. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, chanquitos? Estamos diciendo, ¿no es cierto?, que en general uno podría esperar, ¿no es cierto?, de que las funciones de demanda de corto plazo sean más paraditas, sean menos elásticas. O sea, esto podría ser una demanda de corto plazo. Y al revés, ¿no es cierto? Uno podría esperar, ¿no es cierto?, que las demandas de largo plazo sean mucho más planas. Esto podría ser una demanda de largo plazo. Lo que hay entre medio, chicos, es que, recordamos que esto es una idea de flujo, ¿no es cierto?, que si yo digo, mira, ¿cómo es la demanda por pan, qué sé yo, de aquí esta semana? Es muy posible que la gente no sea capaz de sustituir el pan, ¿no es cierto?, en unos días. ¿Ok? Entonces, si yo subo en un 10% el kilo del pan, ¿no es cierto?, por ejemplo, probablemente venda la misma cantidad de kilos de pan. ¿Ok? Pero, si yo espero un ratito, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con que probablemente la gente a la que le subí el precio del pan, ¿no es cierto?, a lo mejor van a consumir menos pan en lo sucesivo, o lo van a sustituir por otra cosa. A lo mejor van a empezar a hacer pan en la casa, ¿no es cierto?, van a hacer cualquier cantidad de otras cosas. Eso es aplicable a cualquier tipo de productos, bienes o servicios. Típicamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo la demanda de autos eh, sigue con cierto rezago los precios de la benzina. Cuando la benzina está barata, ¿no es cierto?, la gente empieza a comprar autos con gastadores, con motores grandes, que sé yo, con ruedas grandes, con ruedas que se mueven todas, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. Cuando la benzina se empieza a poner cara, ¿no es cierto?, la gente empieza a comprar autos económicos, city car, ¿no es cierto?, que sé yo, autitos con rueditas chicas y cosas de ese estilo. Pero obviamente, ¿no es cierto?, la decisión de cambiar el auto no es una decisión de corto plazo, es una decisión que las personas toman con cierto rezago. La gente no cambia ni siquiera todos los años de auto, cambiará el auto cada 5 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, su experiencia de gasto de benzina la va acumulando durante 5 años. Cuando decide cambiar el auto, ¿no es cierto?, entonces toma las medidas que corresponden, es decir, comprará un auto más caro o comprará un auto más gastador o un auto más económico. ¿Ok? Sechitos, esto tan es así, ¿no es cierto?, que por ejemplo, hoy día un consumidor promedio, ¿no es cierto?, un hogar promedio en Europa, consume el 60% del petróleo que consumía el año 70. El consumo per cápita de petróleo en Europa, ¿no es cierto?, disminuyó en un 40% en los últimos 50 años. Disminuyó en un 40%. Cuando yo les hablaba, ¿no es cierto?, de qué sé yo, del consumo con la pelotera, ¿no es cierto?, de los precios del petróleo, ¿no es cierto?, a principios de los años 70, claro, eso dejó la pelotera, ¿no es cierto?, en esos años. Pero en la medida, ¿no es cierto?, en que este precio se hizo permanente, este precio alto se hizo permanente, la gente empezó a tomar medidas.
Entonces la gente empezó, qué sé yo, a usar otro tipo de combustible, ¿no es cierto?, qué sé yo, en las casas. La calefacción central ya no era qué sé yo, a petróleo. La cocina tampoco, qué sé yo, los calentadores de agua tampoco. Si ustedes van a Europa, ¿no es cierto?, hoy día se van a encontrar con que la mayor parte de ese tipo de electrodomésticos que usan, que podrían usar combustible, ¿no es cierto?, hoy día están usando electricidad. Y la electricidad, ¿no es cierto?, la producen de fuentes que no usan petróleo. Los autos hoy día, ¿no es cierto?, en Europa son muchísimo más económicos, ¿no es cierto?, que lo que eran hace 50 años atrás. ¿Okay? La tecnología, ¿no es cierto?, de motores ha variado muchísimo, ¿no es cierto?, y de hecho ya hay países, ¿no es cierto?, en Europa que han prohibido, que ya le pusieron fecha, ¿no es cierto?, al término de los motores a combustión interna. Países como Suecia, por ejemplo, ya tienen programado, ¿no es cierto?, que de aquí al año 2030, ¿no es cierto?, ya quedan prohibidos los motores con combustible. Todos los vehículos serán eléctricos, el que quiere tener vehículo. ¿Ok? ¿Qué es lo que le estaba diciendo con esto? Cuidado con esto, ¿no es cierto?, porque las decisiones de corto plazo, ¿no es cierto?, en el caso de los consumidores, ¿no es cierto?, no son, eh, no son comparables. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que si tú le subes el precio de la benzina hoy día, ¿no es cierto?, a las personas, el efecto no se note mucho. Probablemente no se nota nada. ¿Ok? De hecho, hay mucha gente que llega a la bomba de benzina y te dice que me 10 lucas. ¿Qué es lo que ocurre cuando echas 10 lucas? Entonces el precio de la benzina sube, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que le echan menos benzina. Pero la recaudación del día siguiente del alza de la benzina, ¿no es cierto?, para el dueño de la bomba es la misma. En plata le entró la misma plata probablemente, pero vendió menos litros. Como les digo, cuidado con eso, ¿no es cierto? Esta variable, ¿no es cierto? Esta unidad temporal, ¿no es cierto?, es una cuestión muy importante, ¿no es cierto?, porque de hecho le suele quitar harto dramatismo, ¿no es cierto?, a los problemas que uno puede enfrentar con los precios, ¿no es cierto?, en el corto plazo. ¿Okay? Una segunda cuestión que hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta, es que los precios son precios relativos. Son precios relativos. ¿Ok? Los precios que importan acá, ¿no es cierto?, son precios relativos. De hecho, en el mismo esquema, ¿no es cierto?, que habíamos visto sobre la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, en que poníamos curvas de indiferencia y que sigue una restricción presupuestaria, ustedes pueden verlo. Si yo aumento el ingreso al doble, pero aumento los precios al doble, ¿qué es lo que me ocurre con el óptimo consumidor? La respuesta es nada. Porque los consumidores no toman decisiones basadas en valores nominales, en cuántos billetitos azules o cuántos billetitos naranjas cuestan las cosas. Lo que le interesa a la gente, ¿no es cierto?, es cuánto de otro bien deja de consumir cuando tiene que tomar la decisión de consumo de un determinado bien en particular. ¿Qué significa? Que lo que tengo en este eje, ¿no es cierto?, son los precios de X sobre los precios de otros bienes, de los precios de Y. De hecho, lo dijimos, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el cambio de un bien relacionado, ¿no es cierto?, un bien, no sé, sustituto, un bien complementario, ¿no es cierto?, me pueda mover la función de demanda en algún sentido. ¿Ok? Si baja de precio, ¿no es cierto?, qué sé yo, el azúcar, ¿no es cierto?, y esto es la demanda por café, lo más probable es que yo vea, ¿no es cierto?, un traslado de la función de demanda, porque disminuyó el precio del azúcar. ¿Dónde está el precio del azúcar en este esquema? No está en ninguna parte. ¿Ok? Este movimiento se debe a la disminución del precio del azúcar. ¿Ok? Precios relativos. ¿Ok? En realidad, esto, ¿no es cierto?, son muchos precios relativos, son todos. En economía, se dice que este precio de I, ¿no es cierto?, que yo puse como un peso I simplemente, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, es un bien compuesto a la GEX. O sea, es un índice de precio de todos los demás bienes. Lo que importa, ¿no es cierto?, reitero, es esto que está acá. Los precios son precios relativos en la función de demanda. El precio de un bien en relación al precio de los demás bienes.
Esto, chanchito, ¿no es cierto?, también es de muchísima importancia. ¿Ok? Y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. De nuevo, esto no es fácil, es un poquito complicado, ¿no es cierto?, de explicarlo con palabras, ¿no es cierto? Créanmelo por ahora, ¿no es cierto?, se puede demostrar, pero ustedes son muy niños, niñas, para estar demostrando esas cosas, ¿ok? Pero lo que importa a este punto, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros tenemos muchos bienes, a ver, cuando nosotros estábamos viendo con nuestros modelitos, ¿no es cierto?, de curvas de indiferencia, ¿se acuerdan de eso? Que decíamos, estos los bienes X, los bienes Y, entonces decíamos, mira, eso, esa curva de indiferencia. Normal, ¿no es cierto?, hasta ahí. Fíjese, ¿no es cierto?, que en un mundo de dos bienes, ¿no es cierto?, los bienes son todos sustitutos. ¿Qué es lo que me decía esto? Que si yo quiero, si yo daba una combinación inicial, x0 y 0, ¿no es cierto?, y yo quiero que la persona permanezca igual, en la misma curva de indiferencia, ¿no es cierto?, entonces tengo que darle más x1 para quitarle y1. Este punto está en la misma curva de indiferencia que ese otro, y eso significa que para que la persona permanezca en el mismo nivel de bienestar, yo tengo que darle más de un bien si quiero quitarle el otro. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esto? El problema, ¿no es cierto?, es que si yo agrego un tercer grupo de bienes, los bienes Z, esto que está aquí, chanchitos, ¿no es cierto?, se convierte, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como un hiperplano. La restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, ahora pasa a ser un plano que está en este eje, ¿no es cierto?, que es como el rincón de una pieza, digamos, y estas otras curvas, ¿no es cierto?, pasan a ser algo como eso, digamos, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que aquí nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, está difícil de dibujarlo, ¿no es cierto?, pero de repente nos vamos a encontrar con un equilibrio por ahí que está sobre ese plano. Ya, el dibujo ilustra lo suficiente, ¿no es cierto? Nos dice, mira, a ver, momento, Elena, eso significa, ¿no es cierto?, que si yo muevo el precio del bien X, por ejemplo, supongamos que el precio del bien X baja de precio, significa que yo puedo consumir, entonces, ¿no es cierto?, que si yo, no, acá la caga acá, digamos que sube de precio, ¿ok? Para que salga más fácil de dibujar, y lo vamos a dibujar con lápiz rojo para que salga menos complicado. Si el bien sube de precio, si el bien X sube de precio, mire lo que nos pasa. En este plano, ¿no es cierto?, consumo menos X, pero en este otro plano también, po, ¿ok? O sea, ahí. Entre estos dos bienes no ha pasado nada, fantástico, pero este plano se me movió entero hacia adentro. Este plano rojo, ¿no es cierto?, se movió entero, como un triangulito plano, ¿no es cierto?, se me movió entero hacia adentro. ¿Puedo asegurar, ¿no es cierto?, de que los bienes se van a comportar, de que un bien con otro va a ser sustituto o no? Bueno, vale el ejemplo, ¿no es cierto?, del aceite en Inglaterra a principios de los años 70. No podemos predecir el comportamiento de los bienes. Lo vamos a repetir. No podemos predecir el comportamiento del consumidor. No tenemos manera. Si yo cambio el precio de un solo bien, altero las decisiones de consumo de todos los bienes. ¿Estamos claritos? ¿Cuál es el problema con esto? El problema, ¿no es cierto?, es que muchas veces uno está obligado, qué sé yo, a poner impuestos, ¿no es cierto?, a los bienes porque hay que financiar bienes públicos por una serie de razones más. Vamos a ver un poquito más de detalle este tema. El problema que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es que claro, si nosotros tenemos que poner impuestos, ¿no es cierto?, los impuestos suelen distorsionar los precios, por ejemplo el IVA, ¿ok? ¿Podemos proyectar lo que va a ocurrir si yo le pongo un impuesto, ¿no es cierto?, que altera un precio? ¿Podemos predecir lo que ocurre? La respuesta es no. No sabemos qué es lo que va a ocurrir cuando yo cambio el precio de un bien. No tenemos la más remota idea. ¿Ok? Y para eso hay ejemplos a patadas. Mira. Contemos un ejemplo político muy contingente, ¿no? Eh, todos ustedes estudiaron en jornada completa, ¿no es cierto? ¿Sí? Tatiana, Natalia, Mirka. Todos ustedes estudiaron en jornada completa en el colegio, ¿no es cierto? Sí, profe.
Bien, esa cuestión, ¿no es cierto? Eso fue una idea genial que apareció por ahí a finales de los años 90. Como siempre en Chile se veía que la educación era como el Loli, no sé qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces se dijo, mira, ahí lo que pasa es que en Chile en realidad los cabros van poco a la escuela, van media jornada. Los colegios funcionaban a jornada a turnos dobles, o sea, en la mañana podían ir los cabros de media, ¿no es cierto? Y en la tarde iban los de básica, o al revés, ¿ok? Pero funcionaba a tantos dobles los colegios. Aumentar la jornada, ¿no es cierto? Para que estuvieran más tiempo en el colegio, estudiando más, aprendiendo más cosas, teniendo educación, programas extraescolares, que no pasó nunca más, por supuesto. Me da mucha risa los educadores, pero bueno. Eh, lo concreto, ¿no es cierto, chanchitos? Es que esta cuestión significó una inversión muy fuerte, mucha plata, ¿ok? Los colegios de pronto se vieron reducidos a la mitad del tamaño, ¿no es cierto? Que si yo, la gente que operaba colegios particulares le pasó lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, sacó la cuenta y se dijo, mira, esto cuesta 5.000 millones de dólares en inversión. El gobierno de la época, ¿no es cierto?, dijo, bueno, ¿cómo financiamos esto? ¿De dónde? Respuesta, adivinen. Subieron los impuestos de los bienes que son vicios. Los impuestos a los vicios, como el tabaco, el alcohol, los combustibles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Subieron, les aumentaron los impuestos. Bueno, eso llegó al Congreso. Eso llegó al Congreso, por supuesto, porque se trataba de cambiar impuestos, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una ley, ¿no es cierto? Eso que se tiene que hacer por ley. En el Congreso, ¿no es cierto?, en esos años, ¿no es cierto?, era senador el actual presidente de la República. Era presidente de Renovación Nacional, nada menos. El cable era importante ese tiempo. Y Renovación Nacional se opuso a la alza de los impuestos. El argumento del senador Piñera en esa época, ¿no es cierto?, fue decir, mire, a mí no me interesa lo que ustedes pretendan hacer, ¿no es cierto?, con subirle el precio a los vicios. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que esto lo va a terminar pagando la leche de los niños. ¿Qué dijo Piñera con eso? ¿Tenía razón Piñera o no? Gonzalo. Mira, la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que Piñera podía tener razón, ¿ok? Porque piénsenlo así con criterios, ¿no es cierto?, más o menos amplios. Eso, de nuevo, se puede mostrar con gráficos, con ecuaciones, ¿no es cierto?, cuestiones que a ustedes no les va a gustar nada. Pero piénsenlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa, no es cierto, si en un hogar, no es cierto, la gente tiene el hábito, tiene algún tipo de dependencia al alcohol, no es cierto, están siempre comprando, que si yo, ustedes han visto que en algunos hogares hay todos los días una botella de vino en la mesa, ¿o no? ¿Han visto eso, no es cierto? Hay gente que una vez a la semana se sienta a tomarse unos copetes. Yo tengo muchos amigos que se acuestan con un copete en la manito. ¿Okay? Según ellos les hace bien porque es vasodilatador y entonces duermen más relajados, según ellos. ¿Okay? No me queda muy claro por qué tiene que ser un whisky el que haga eso, pero bueno. Eh, lo concreto, ¿no es cierto, muchachos? Es que a esa gente, ¿no es cierto?, que si nosotros le aumentamos el impuesto específico al copete, ¿qué va a pasar? Bueno, es demanda por vicio, ¿no es cierto? Eso significa que la gente va a seguir comprando igual el copete, aunque haya subido de precio. ¿Y dónde saca la plata? El ingreso familiar. Por ahí. Fíjate que una manera más o menos rigurosa de verlo, ¿no es cierto? Es decir, mira, la variación porcentual de la cantidad, ¿no es cierto?, sobre la variación porcentual en los precios, ¿no es cierto? Esto se aproxima a cero, ¿no es cierto?, en el caso de los bienes que son vicios. ¿Es así? O sea, digamos, por ejemplo, que esto sea 0,1. ¿Les tinca? Un número chico. Si yo subo el precio de los impuestos, ¿no es cierto? Supongamos que por el alza de los impuestos esto sube un 10%. La variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, partido por el 10%, va a ser igual a 0,1.
O sea, eso implica, ¿no es cierto?, que la variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, va a ser igual a un 1%. Si yo le subo un 10% el precio del alcohol, del vino, de los copetes, no sé qué sé yo qué, ¿no es cierto?, la cantidad demandada va a disminuir solo en un 1%. Y el resto, para financiar todo lo demás. ¿Dónde sale? Tal como decía Francisco, ¿no es cierto?, sale de la familia. ¿Qué es lo que deja de consumir la familia cuando tiene un vicio? Hay hartos estudios que muestran que en general los consumos que disminuyen son aquellos de las personas, son aquellos de las personas que no toman decisiones, o sea, los cabros chicos. A los cabros chicos se les van a comprar menos juguetes, a los cabros chicos se les va a comprar comida un poquito más chantita, eh, eso. El consumidor procesa las señales de precio, ¿no es cierto? Y ocurren cosas tan feas como esto. ¿Okay? Cuando uno distorsiona un precio, ¿no es cierto?, realmente no sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Te das cuenta? Vamos a ejemplos más directos, que hayan ocurrido efectivamente. Eso no está estudiado, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó con el alza del copete, ¿no es cierto?, qué sé yo, los cigarros y otras cosas más. Han ocurrido cosas, ¿no es cierto?, que han distorsionado precios. ¿Okay? Ejemplo, en el gobierno anterior se subieron los impuestos a los combustibles diésel. ¿Okay? Entre otras razones, ¿no es cierto? Porque por un problema técnico, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto? El problema de la contaminación por diésel, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, aparecieron nuevos impuestos. ¿Será casualidad que en Chile estén 3 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo? Fíjate, chanchitos, que entre los muchos indicadores que salen, ¿no es cierto?, sale un ranking de ciudades más contaminadas. De las ciudades más contaminadas del mundo son ciudades como Beijing, ¿no es cierto?, la capital de China, ¿no es cierto?, espantoso, ¿no es cierto?, Los Ángeles, ¿no es cierto?, en California, que tiene una tasa de mortalización increíble. Ciudad de México, ¿no es cierto?, que es una ciudad enorme, gigantesca, ¿no es cierto?, una ciudad de, no sé, de 20, 30 millones de mexicanos, para más recachar. Eh, y en esa lista está Coyhaique y está Temuco, y otra más que no me acuerdo cuál era. Pero también en la capital regional, Chicoca. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿No era que nosotros estábamos aplicando impuestos para detener el problema de contaminación ambiental? ¿Saben cuál es la respuesta? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que las ciudades del sur de Chile hay que calefaccionarse sí o sí. Usted, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes ha estado en el sur en invierno, sabe que hace frío con bronca. La gente tiene que calefaccionarse, ¿no es cierto? Y si el combustible está caro, ¿qué es lo que hará? La respuesta en el caso de las ciudades del sur de Chile, ¿no es cierto?, es la leña. Y la leña, ¿no es cierto?, es mucho más contaminante que cualquier combustible, diésel, benzina, lo que sea, o parafina. No solo produce más contaminación ambiental, la contaminación ambiental que produce la leña es más peligrosa además. Produce un material particulado fino, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la leña húmeda, ¿no es cierto?, que es directamente cancerígeno. Directamente cancerígeno. De hecho, ¿no es cierto?, al cáncer de pulmón, muchas veces, muchos médicos lo llaman la enfermedad de los panaderos, porque las panaderías tradicionalmente funcionan a leña, ¿no es cierto? Y casi toda la gente que trabaja en panaderías termina muerta de cáncer de pulmón. Mira el resultado, te quisiste poner verde, ¿no es cierto?, poniendo el impuesto a los combustibles para que la gente, para mantener el equilibrio ecológico y la cacha a la espada, ¿no es cierto?, y resulta que dejaste un problema peor todavía. La gente empezó a usar un combustible, ¿no es cierto?, más contaminante, más peligroso, y además empezó a deforestar, empezó a cortar árboles para quemarlos.
Ups. Ups. Ejemplo 2. Tradicionalmente en Chile, ¿no es cierto? Qué sé yo, la sociedad de escritores, ¿no es cierto?, ha estado cateteando, ¿no es cierto?, para que le eliminen el IVA a los libros. ¿Han escuchado eso? Que la gente en Chile no lee, que hace muy bien leer, ¿no es cierto?, y que sí, que es muy bueno que la gente lea. Gracias por el dato. ¿Qué onda? ¿Por qué tenéis panadería, José? uh, uh, bueno, como les decía, la sociedad de escritores ha cateteado un kilo, ¿no es cierto?, por este asunto. ¿Okay? Bueno, primera pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es un libro? Le vamos a quitar el IVA a los libros. ¿Y qué es un libro? Significa que le vamos a quitar los impuestos, qué sé yo, no sé, al Condorito de Oro, porque vienen los libros, ¿no? Le vamos a quitar impuestos a los libros, le vamos a quitar impuestos también, qué sé yo, a la literatura porno, también, a la literatura nazi también. O sea, vamos a poder vender Mein Kampf sin IVA. Fíjate, ¿no es cierto?, que uno podría decir, bueno, ya, ok, ya, sí, a lo mejor habría que... también cuentan los libros de PDF. Uno también podría decir, bueno, ya, ok, a lo mejor algunos libros no, digamos, ok, ya, bien. Fíjate en otro detalle. El IVA, ¿no es cierto? El IVA es de un 19%. 19%. Qué mal. El IVA es un impuesto al valor, ¿no es cierto?, del 19%. Uh, Supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes si quieren comprar la enciclopedia británica. ¿Cuánto vale la enciclopedia británica? ¿Cuánto vale eso? La enciclopedia británica, ¿no es cierto?, son como 20 tomos, ¿no es cierto?, de unos libros así de gordos. Esa colección vale como 1.000.000 de pesos. O sea, el IVA de la enciclopedia británica, ¿no es cierto?, vale, ¿cuánto es lo que se recauda por IVA? Serían como 190 lucas, lo que se ahorrarían los compradores de la enciclopedia británica. Ahora, ustedes en el colegio lo hicieron leer libros, ¿no es cierto? ¿Qué libros le hicieron leer? ¿Alguien se acuerda de algún libro que hayan tenido que leer en el colegio? Don Quijote de... Ay, ¿cómo se llamaba este libro? Don Quijote de la Mancha. Ese mismo puede ser. Puede ser. Bueno, a ver, qué sé yo, si los han hecho leer cada estupidez, no se puede pasar largo de biota, no sé, lo han hecho leer un montón de tonteras durante mucho tiempo. Pero el Quijote, ¿no es cierto?, es un libro un poco caro, ¿no es cierto?, un poco gordo. ¿Cómo lo hiciste para leer el Quijote? Me hicieron leer la mitad primero y me evaluaron esa parte y en el segundo semestre me hicieron ¿Compraste el leer la libro, otra mitad. Jamie? No me acuerdo. Parece que no, me lo conseguí. No, pero sí te prestaba. Ya. A ver, pero mira, yo acompañaba qué sé yo también tuve niños chicos, ¿no es cierto? Y típicamente lo hacían leer, ¿no es cierto?, un libro, ¿no es cierto?, cualquiera, y como estaban los programas del colegio, ¿no es cierto?, las editoriales sacaban libros, ¿no es cierto?, para escolares, ¿okay? Eran unos libros de etapa muy sencilla, que si yo, ¿no es cierto?, lo hacían con letras chicas, ¿no es cierto?, por lo tanto salían los libros chiquititos, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Yo me acuerdo que, como saben, que si un libro de eso, ¿no es cierto?, puede haber costado, no sé, 3 lucas, 5 lucas, ponle 5 lucas. ¿Cuánto es el IVA de un libro de 5 lucas, digamos, de un libro escolar? El IVA de un libro escolar son 800 pesos, de un libro que vale 5 lucas. Mira como es este impuesto, cómo resulta este impuesto. A la persona que puede comprarse libros de 1.000.000 de pesos le ahorráis 190 lucas. A los cabros chicos les ahorráis 800 pesos.
¿Es justo eso? Pero todavía, lo que sucedió después, ¿no es cierto?, fue lo más interesante que hay. Porque ocurre, ¿no es cierto?, que el ministro de Hacienda de la época, ¿no es cierto?, durante Bachelet 1, ¿no es cierto?, les dijo, mire, váyanse a la punta del cerro, ¿no es cierto?, les explico esto mismo. ¿Ok? Lo que les propongo, dijo, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda, es que hagamos un fondo del libro. Con el fondo del libro, ¿no es cierto?, vamos a regalar libros, que los va a comprar el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno, y los va a entregar, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los colegios, donde sea necesario que estén esos libros. Alguien alega algo en el chat. Cañuelo y petaca ya. Sí, libros como ese. Eh, bueno, esos libros, se hizo eso. De hecho, ¿no es cierto?, se anduvo distribuyendo la cuestión que se llamó el maletín literario. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno de ustedes recibió el maletín literario? Natalie, tú recibiste el maletín literario. Cuéntale a todos los demás. ¿Cómo era eso? Natalie, cuéntales. Se lo dieron a mi hermano, profe, pero Ya, era una cajita que traía diferentes libros, ya no me acuerdo, en la enciclopedia, pero ya no me acuerdo cuántos libros. Todavía anda por ahí la cajita. y cuéntame una cosa, ¿y tu hermano leyó alguno? Me dice que sí. Está acá al frente mío, me dijo que sí. Bueno, hay hartos estudios que muestran qué es lo que pasó con esos libros del maletín literario. No necesito contarles los estudios. La verdad, ¿no es cierto?, es que en principio eso no significó que nadie leyera nada. No hubo ningún impacto medible, ¿no es cierto?, por la repartición del maletín literario. ¿Les cuento algo peor todavía? Si ustedes van al agro, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con los libros del maletín literario, ¿no es cierto?, cruditos, sin que los haya leído nunca nadie, a la venta. A precios módicos, por supuesto. Tal como decía Natalie, en ese maletín literario venían algunos clásicos, algunos libros que los cabros chicos tenían que leer en el colegio, ¿no es cierto?, otros libros que se consideraban importantes para la formación de las personas, ¿no es cierto? Venía un atlas, ¿no es cierto? Venía un diccionario grande, ¿no es cierto?, una enciclopedia, ¿no es cierto?, Sopena o algo así, ¿no es cierto? Y el resultado de eso, ¿no es cierto?, es que la gran mayoría de esos libros, ¿no es cierto?, terminaron vendidos por kilo. No la mayoría. Hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, que alrededor de un tercio de esos libros, ¿no es cierto?, terminaron vendidos por kilo. Lo que más valoró mucha gente, ¿no es cierto?, de ese regalo era el maletín. El maletín era una cajita de plástico transparente, ¿no es cierto? Sí, eso te lo entregaron a ti, Natalia, ¿no es cierto? Y era remonona. Servía como, qué sé yo, como para ir al colegio, qué sé yo. Uh, mucha otra gente, ¿no es cierto?, simplemente los vendió los libros, ¿no es cierto?, porque hay intermediarios para libros usados, ¿no es cierto? Si ustedes lo encuentran en el agro, se van a encontrar con que los libros están crujientes, no los ha abierto nunca nadie. Raro eso. Eso mismo pasa con la alimentación complementaria que se regala en los consultorios, qué sé yo, con la leche del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, ¿no es cierto? Con un montón de cosas pasa exactamente eso. Pasó con las casas. En el tiempo durante el gobierno del presidente Allende, ¿no es cierto?, los programas de vivienda significaba que a la gente no les vendían las casas, se las regalaban. Una de las cosas que pasó, ¿no es cierto?, es que la gente empezó a demoler las casas para venderlas. Empezaron a vender los artefactos sanitarios, ¿no es cierto?, que sé yo, los materiales de construcción, etcétera, etcétera. Eso pasa. Eso pasa justamente. Ejemplos como este, ¿no es cierto?, hay muchísimos, ¿ok? O sea, bueno, a todo esto, ¿no es cierto?, me acordé del ejemplo de Piñera. Por supuesto, no crean, ¿no es cierto?, que Piñera dice las cosas por convicción, ¿ok? Porque cuando Piñera le tocó asumir la presidencia, ¿no es cierto?, y le tocó el terremoto del 2010, ¿no es cierto?, sacó la cuenta y dijo, daños por 8.000 millones de dólares.
y propuso un plan de financiamiento, que principalmente descansaba en, adivinen qué, de nuevo en alza de los impuestos a los vicios. A lo que él se había opuesto para la reforma educacional, él la promovió, ¿no es cierto?, para reparar los daños del terremoto del 2010. Tenía razón cuando era senador, después, obviamente, por si acá. Bien, ¿por qué es importante este asunto, no es cierto? Bueno, por varias razones, ¿no es cierto? Lo primero, ¿no es cierto?, es que cuidado cuando cambian precios, cuando subsidian cosas o cuando le aplican impuestos. Los resultados de algo como eso, ¿no es cierto?, son completamente inesperados, y lo vamos a repetir por tercera vez. No pueden predecir el comportamiento de los consumidores. Al pasar, ¿no es cierto?, les dije, miren la leche de los cabros chicos. Oye, en Chile se viene regalando leche desde el tiempo del gobierno de Allende. Y el efecto sobre la condición nutricional de los cabros chicos es ninguna. Cero. En los años 70, ¿no es cierto?, en Chile había un problema de desnutrición. Hoy día hay problemas de obesidad y se sigue regalando leche. Toma. Bien. ¿Cuál es el problema con esto, no es cierto? Quizás una de las derivaciones más importantes, ¿no es cierto?, es que de este problema, ¿no es cierto?, surge una proposición tributaria. ¿Ok? Uno de los principales problemas que nosotros nos topamos en este asunto, ¿no es cierto?, es que esto no tiene solución, ¿no es cierto?, por mucho que ustedes se pongan flecos. ¿Ok? Y sale, ¿no es cierto?, de esto una cuestión que se conoce como el teorema del second best. Lo vamos a decir en castellano, ¿no es cierto?, el teorema del segundo mejor. ¿Qué es lo que te dice a ti esto? Mira, lo mejor es tener un mundo sin impuestos. ¿Ok? Porque las cosas se valoran a su costo marginal por un montón de razones técnicas, ¿no es cierto? Lo mejor es tener un mundo sin impuestos. Pero sabemos que el mundo tiene bienes públicos, tiene bienes que hay que regalarlo, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que cobrar impuestos. ¿Ok? Eso significa que vamos a tener que distorsionar precios. Aplicar impuestos, si no hubieran distorsiones de precios, ¿no es cierto?, no sería tan problemático. El problema es que las hay. ¿Ok? Entonces sale una recomendación. Si hay que aplicar impuestos, la recomendación dice así: si hay que aplicar impuestos, hay que aplicar impuestos. Impuestos deben ser universales y de la misma tasa. ¿Qué significa eso, no es cierto? Que por lo menos cuando nosotros aplicamos impuestos de este tipo, ¿no es cierto?, lo que ocurre, por lo menos, no cambiamos los precios relativos. Los impuestos son mínimos, además, también, de esa manera. ¿Ok? Claro, porque si nosotros discriminamos impuestos, ¿no es cierto?, que si yo, las rebajas de algunos va a tener que pagarlo las alzas de otros, y por lo tanto, los precios relativos se van a la punta del cerro. Esto, ¿no es cierto?, se conoce como el teorema del segundo mejor, y es súper importante. ¿Ok? De hecho, de esta cuestión surge, ¿no es cierto?, el esquema del IVA en Chile. El IVA en Chile es como es, ¿no es cierto?, justamente por esto. Por eso es que se aplica a todo. A los libros, qué sé yo, a los bienes esenciales, al pan, a todas las cosas, ¿no es cierto?, se aplica el IVA. Porque se intenta, ¿no es cierto?, de que por lo menos no contengan distorsiones de precios. Lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es que esto es un extremo, ¿no es cierto?, por supuesto. Probablemente ustedes no van a estar en la discusión, ¿no es cierto?, de cuántos impuestos aplicar a algún producto, bien o servicio, pero sí, lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, que ustedes sepan que las relaciones entre los bienes las da el consumidor y son impredecibles. Es lo que se llama la libertad del consumidor a todo esto. Bien, son 10 para las 5, ¿no es cierto? Deberíamos terminar aquí, pero vamos a dejar el título de la próxima clase. El título de la próxima clase, ¿no es cierto?, va a ser el excedente del consumidor,
que es otra cuestión muy importante que a ustedes les va a servir para trabajar. Excedente del consumidor. Vamos a explicar, ¿no es cierto?, una cuestión que se usa como base para la evaluación social de proyectos. ¿Ok? Yo he visto docenas de trabajadores sociales, ¿no es cierto?, cabeceándose, ¿no es cierto?, con el Sistema Nacional de Inversiones. Aquí vamos a explicar por lo menos el fundamento. ¿Ok? Chiquitos. Y lo segundo, preguntas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas. Algo que haya quedado oscuro, algo que haya quedado con problemas. No tenemos ningún drama. ¡Qué bien! Son brillantes, cabros. Yo sabía que las cosas ustedes las entendían todas a la primera. Por eso yo no me preocupo mucho. Ya. Chao, ¿eh? Entonces, nos vemos la próxima clase. Que lo pasen muy bien. Cuídense, porque he visto mucha gente muy confiada en la calle, ¿no es cierto? Y ya en el sur estamos en segunda patita del COVID. Así que cuidarse, chanchitos, por favor, ¿ya?